Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio, en su segmento Al cuidado de tu mente. El día de hoy vamos a tratar, como siempre, un tema muy interesante que se denomina elementos básicos de la personalidad. En muchas ocasiones entramos en conflicto con nosotros mismos debido a que no nos conocemos o nos conocemos tan bien que ya asumimos a veces defectos o situaciones que no nos son propios. En esta ocasión vamos a estar meditando y reflexionando al respecto de cuáles son esos elementos de personalidad para que en la medida en que nosotros los vayamos conociendo, pues vayamos entrando en armonía con nosotros mismos, vayamos también entrando en armonía con los demás, porque muchas veces no sabemos por qué tenemos conflictos con las personas, siendo que nosotros pues en ocasiones no tenemos la voluntad de tener dichos conflictos. Quédense con nosotros aquí en Idealmente Radio, en este nuevo programa, Los elementos de la personalidad. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho que me estén escuchando hasta este momento. Vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestro tema. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. En este primer bloque comenzaremos por decir que la personalidad se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Nosotros vamos a meditar al respecto de la personalidad desde la perspectiva del psicoanálisis, que fue propuesta por un médico que se llamaba Sigmund Freud, y él decía que existe en nuestra mente una instancia que se denomina inconsciente y otra que se llama conciencia, para explicar la presencia y la persistencia de síntomas en enfermedades que en su tiempo la ciencia médica no había podido resolver con eficacia. Asegura también que es ahí donde se encuentran almacenados los deseos y los temores de una persona, y que estos recuerdos, al ser deformados y transformados, influyen en su conducta, creando en ella más bien necesidades que de una u otra forma no son satisfechas. Bien. La instancia inconsciente se asocia desde la práctica clínica con
las necesidades infantiles no satisfechas. Todo esto que nosotros acabamos de escuchar se refiere a eso. Cuando una persona tiene determinadas conductas que ya no corresponden a la etapa que está viviendo, a la circunstancia por la que está atravesando, ni tampoco a la necesidad que tiene que satisfacer en ese momento, pues se dice que ya está actuando de forma muy infantil. De hecho, el término actuar de forma infantil, pues ya forma parte de nuestro expresión cotidiana. Es decir, muchas veces cuando nosotros vemos que una persona pues empieza con las rabietas, empieza con los enojos, empieza a ser impulsiva, muy demandante, exageradamente exigente y un larguísimo etcétera, pues en muchas ocasiones decimos que está actuando de una manera infantil. Y lo que queremos decir con esta cuestión pues obviamente es que no está respondiendo de una forma clara, objetiva, sensata, tranquila, mesurada y tolerante a determinado problema. Todas estas situaciones se almacenan en un inconsciente. Por ejemplo, cuando una persona crece sin el afecto, pues generalmente cuando es adulta se puede hacer una persona exageradamente dependiente de las demás, o muy sensible a la crítica, o a veces muy sádica, muy agresiva, muy intolerante, muy impulsiva. Todo depende, y esto es lo que tendría que analizar un psicólogo, pues todo depende de cuál sea la necesidad psicológica con la cual la persona haya crecido. Encontramos que al respecto de estas necesidades del inconsciente existen 5. La primera de ellas es la aceptación básica. Se le denomina aceptación básica porque cuando nosotros nacemos y recibimos el afecto por parte de las personas, pues percibimos desde que somos pequeños si somos o no somos aceptados por parte de las personas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esa es la primera necesidad. La segunda necesidad es el reconocimiento y el valor propio, lo que quiere decir que nosotros, a través de la aprobación o desaprobación de las personas, o en este caso de nuestros padres, vamos a deducir o vamos a saber si nosotros somos buenos o somos malos, porque en esta instancia o en este momento de nuestra vida se forma una capacidad de juicio que determina la moralidad o la calidad moral de nuestras acciones. Es decir, nuestros padres en esta etapa, cuando se va fortaleciendo esta necesidad o cuando se va estableciendo más bien, nos van enseñando aquello que es bueno y aquello que es malo en función de la aprobación y la desaprobación de nuestras acciones. Es por eso que en esta etapa pues encontramos a pequeñitos o encontramos a niños que están constantemente buscando el reconocimiento de sus padres, que les digan que son bonitos, que han hecho bien las cosas, que presuman también los pequeños logros que va teniendo el niño a lo largo de su vida. Y estas actitudes van haciendo que el niño vaya conformando lo que se denomina un valor propio y un código moral. En donde el niño lo que va a hacer pues obviamente es comenzar a distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo que le conviene o lo que no le conviene. Otra de las estructuras por las que se conforma la personalidad está la necesidad de identidad o sentido de pertenencia, que no es otra cosa más que el hecho de que el niño o la persona vaya sabiendo hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere lograr en su vida, un plan de vida y todo este tipo de situaciones, quién es él, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, sus habilidades y potencias, para que obviamente el niño vaya conformando toda esta identidad, el sentido de pertenencia, que no solamente tiene que ver con el hecho de que el niño reafirme su identidad sexual, sino más bien su identidad como persona.
¿Qué le da? Como ya mencionamos hace un momento, le da la pertenencia, el hecho de tener habilidades para integrarse a grupos, sociedades, asociaciones, comunidades, etcétera, y que puede expresar una ideología propia, que puede expresar un propio modo de pensar, que puede expresar un propio modo de sentir. Entonces también tenemos que otra de las necesidades luego del sentido de pertenencia es la madurez. La madurez, obviamente, estamos hablando de la madurez emocional y la madurez mental para poder enfrentar y afrontar sus problemas de una forma adecuada. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos con que hay personas que se siguen comportando como si fueran pequeños, como si fueran niños, y entonces eso va imposibilitando para las personas que están a su alrededor, pues el hecho de relacionarse con las demás personas. Entonces esto tiene que ver con el subconsciente, con el inconsciente que vamos conformando a lo largo de nuestra vida y que va haciendo que nosotros desarrollemos esas conductas infantiles. Encontramos también que aparte de la estructura que ya acabamos de hablar, tenemos otra, ¿no? Nos dice que la conciencia es la capacidad para darse cuenta de estas necesidades, con lo cual se consigue un equilibrio entre el mundo interno de la persona y el medio que le rodea. Es decir, aquella persona que es capaz de identificar estos movimientos internos o estas situaciones del subconsciente o del inconsciente, pues no solamente se va a dar cuenta que está actuando de un modo infantil, sino también se va a dar cuenta cómo lo puede satisfacer o cómo lo puede resolver para encontrar un punto medio entre su mundo interno, es decir, su necesidad afectiva, y el medio que le rodea, las situaciones a las cuales se tiene que enfrentar a lo largo de la existencia. Esto depende a su vez de otra estructura que se divide y se identifica en tres partes. El ello, así se le denomina en psicología, el ello que se rige por el principio del placer. Personas que se rigen por el principio del placer son aquellas que solamente pretenden o sienten la imperiosa necesidad de satisfacer sus deseos. Son personas muy impulsivas, muy demandantes, muy exigentes, pero que no tienen un ápice de conciencia, sino que simplemente se dejan llevar por lo que sienten en el momento. Y cuando nos exigen una satisfacción inmediata, pues nos estamos rigiendo por el ello que se rige por el principio del placer. El yo es una estructura que se comanda por el principio de la realidad. Es aquella instancia que está en contacto con el exterior y el interior. Entonces, cuando nosotros tenemos un yo perfectamente conformado, pues se dice que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad para darnos cuenta de lo que está pasando afuera, pero también lo que está pasando por dentro. Y también tenemos la habilidad para adaptarnos a la realidad compartida. No nos creamos una realidad diferente, sino al contrario, estamos nosotros compartiendo una realidad con el resto del mundo. Y el super yo que determina el valor ético y moral de las acciones. La ética y la moralidad, como ya les había indicado hace un momento, tiene que ver con si nosotros actuamos bien o actuamos mal, aquello que conviene o no conviene al respecto de nuestra persona, los valores, el código ético que nos rige, los valores, los hábitos, las creencias y las costumbres bajo lo cual nosotros nos vamos rigiendo a lo largo de nuestra vida, conforma el super yo. Nos indica que cuando el yo no logra mantener el equilibrio entre las demandas del ello, es decir, por ejemplo, yo tengo hambre y resulta que el super yo se atraviesa y me dice, ¿sabes qué? En este momento no puedes comer porque no conviene que comas, estás transmitiendo un programa de radio, por lo tanto no puedes comer en este momento. Entonces hay un conflicto emocional.
Lo que observamos a primera vista en la conducta se denomina signos. Las conductas por las que una persona manifiesta un conflicto emocional se denominan signos por ser la información más inmediata con la que contamos. Lo que describe la misma persona, es decir, lo que tú explicas que sientes en el momento en que entras en un conflicto, se denomina síntomas. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con nuestro segundo bloque de los elementos de la personalidad. Les agradezco que me estén escuchando en estos momentos. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio. Regresamos en un momentito. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al Cuidado de tu Mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones pone a tu disposición el catálogo de sus servicios. Te asesoramos profesionalmente en la psicología deportiva. Potencializamos el desarrollo y funcionamiento de tus habilidades físicas. Por medio de la orientación vocacional, te ayudamos a encontrar tu propio camino, brindándote asesoría para elegir tu profesión ideal. Aprende cómo afrontar una pérdida, cómo resolver y aliviar el dolor en los procesos de duelo. Fortalece la relación con los tuyos, resuelve conflictos, aprendan juntos por medio de la terapia familiar. Que el niño exprese jugando sus sentimientos y sus necesidades afectivas, viviendo la terapia de juego. Haz de tu relación de pareja una experiencia constructiva y saludable. Te asesoramos para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Afronta la negatividad y el miedo, conociéndote a ti mismo. Si detectas que tienes problemas para el control de tus emociones, tienes un espacio con nosotros para expresar tus sentimientos asertivamente. En la terapia de conocimiento interno,
te analizas, aprendes cosas nuevas y crecerás. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. En el bloque anterior explicamos lo que son las estructuras básicas de la personalidad para poder nosotros comprender cómo es que funcionamos. En las relaciones humanas se define la naturaleza de las actitudes manifiestas de una persona a través de 3 aspectos, ya que nosotros hemos entendido lo anterior, cómo estamos conformados moralmente, cómo está nuestra estructura, se le denomina yoica en psicología, y cómo hacemos para enfrentar las demandas que nos propone nuestra naturaleza. Decimos que tenemos también que meditar y revisar cómo manejamos nuestro inconsciente y la conciencia. También tenemos que revisar cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros generalmente utilizamos para enfrentar los problemas que vivimos. En muchas ocasiones nosotros nos estancamos solamente en un grupo de mecanismos de defensa. Ahorita vamos a ver cuáles son, y pues también tenemos que ver la capacidad que tenemos para adaptarnos y las capacidades internas que tenemos fortalecidas o debilitadas. En cuanto a los mecanismos de defensa, diremos que son un conjunto de herramientas mentales que ante cada situación actúan de una forma autónoma y artificiosa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros percibimos el mecanismo de defensa, pero obviamente no lo tenemos como tal dentro de una estructura en nuestro cuerpo, sino que simple y sencillamente aparecen debido a cómo nos hayamos estructurado a lo largo de nuestra infancia. Hay personas, por ejemplo, que tienden a ser personas que justifican demasiado sus actitudes. Personas que tienden a sentirse culpable, por ejemplo, por todo, y evaden las situaciones, niegan los problemas, anulan situaciones, circunstancias. Estos son mecanismos de defensa. Si tú te encuentras con una persona que es exageradamente criticona contigo, con los vecinos, pues estamos hablando de una persona, por ejemplo, que se la pasa proyectando sus propios defectos a través de los demás. Estos son mecanismos de defensa. Nos dice que son elegidos por el yo en cuanto a calidad y cantidad por un tiempo determinado. Pueden ser limitados, pueden ser anulados, eliminados o transformados por el yo a través del tiempo. Es decir, tú puedes estancarte en un solo mecanismo de defensa. Cada vez que tengas un problema, pues vas a evadir la situación, o vas a negar tu responsabilidad, o vas a anular lo que sucede con el clásico no me acuerdo, y si no me acuerdo pues no pasó, o vas a justificar con aquel dicho que dice pues explicación no pedida, culpabilidad aceptada. Los dichos a veces también nos hablan de los mecanismos de defensa. También nos dicen que los mecanismos de defensa pueden distorsionar la realidad interna, o bien producir una distorsión entre el afecto y la idea, o entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, si una persona ha tenido experiencias negativas con el deporte a lo largo de su vida, pues va a simbolizar a lo mejor en una pelota, o en un entrenador, o en un árbitro, o en una cancha, ese conflicto. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pues que cada vez que se tenga que enfrentar al deporte con el cual tenga conflicto, pues no va a poder. Y ya estamos hablando nosotros de un mecanismo de defensa que se llama simbolización, y también estamos hablando de un mecanismo que se denomina desplazamiento. Toda esa inconformidad que la persona siente, pues obviamente no la va a expresar con el objeto original. El objeto original pues son sus padres, pero como no puede enfrentarse a sus padres, debido a que esta situación le genera culpa, pues lo que hace es simbolizar a través de los objetos externos una situación interna. Por eso se dice que los mecanismos de defensa muchas ocasiones distorsionan la realidad y hacen modificaciones en esta distorsión. La meta de los mecanismos de defensa es la gratificación. Se pretende que a través de los mecanismos, pues una persona puede resolver los conflictos internos con los que llega, ¿no? O con los que crece.
Esta energía llega al territorio del yo y sucede que encuentran con una extrañeza que no les permitirá seguir adelante en su recorrido genuino. Cuando las personas no pueden resolver el conflicto, se erige una neurosis. El yo, el encargado de darles forma y cauce, da censura, y es entonces cuando hablamos de que se ha formado un síntoma. Esto es la defensa contra los instintos y las transformaciones de los afectos. Vamos a traducir lo que acabamos de escuchar. Una neurosis generalmente es un término que comúnmente se utiliza para decir que una persona tiene un conflicto emocional. Hay personas que, por ejemplo, dicen que podemos llegar a tener neurosis dependientes, neurosis obsesivas, neurosis histéricas, etc. Lo que quiere decir con la palabra neurosis, de acuerdo al origen del término, significa que hay conflicto entre los nervios y la realidad, ¿no? La realidad externa. Nuestros nervios se alteran de tal forma que pues genera conflicto emocional, y de ahí neurosis. Esto es lo que indica el origen del término, que tiene que ver con las neuronas, con los nervios, con el sistema nervioso, y entonces una persona que tenía conflicto con esta estructura del cuerpo, pues obviamente era una persona obsesiva, histérica, demandante, dependiente, exigente, intolerante y tal, ¿no? Así se explicó en su momento, o así lo explicaron en su momento. Y entonces el término de neurosis se utilizaba para referirse a problemas emocionales. Con el tiempo, en la medida en que fue evolucionando la psicología, el término de neurosis ya no se utilizó, sino que se utilizó el término de trastorno. Trastorno porque trastoca, es decir, rompe con el equilibrio emocional que tiene una persona en su momento, y lo que hace pues obviamente es generar conflicto entre sus emociones y las situaciones que vive en la realidad. La finalidad de los mecanismos de defensa es equilibrar las realidades a nivel interno y a nivel externo, que tú entres en armonía. Por eso tiendes a justificarte, tiendes a negar, tiendes a evadir, tiendes a anular, tiendes a reprimir tus sentimientos, porque lo que pretendes hacer con estos mecanismos de defensa es lograr y generar una situación de equilibrio emocional. También regulan la posibilidad de satisfacer los impulsos. Si nosotros no tuviéramos mecanismos de defensa, pues imagínense, cualquier impulso que nosotros tuviéramos en la mente o que tuviéramos en ese momento, pues sin duda lo gratificaríamos en el momento, sin tomar en cuenta en dónde estamos, con quién estamos, qué estamos haciendo, la calidad o la cantidad de personas con quienes estamos y un larguísimo etcétera. Todas esas cosas que nos van generando una situación de límite, si no existieran los mecanismos de defensa, pues no las tendríamos. También nos dicen que los mecanismos de defensa tienden a mantener el estado de firmeza, permitir el desarrollo de la personalidad. En la medida en que una persona va creciendo, pues se supone que tiene que ir creciendo en lo que son los mecanismos de defensa también. Para las personas que han trabajado conmigo, pues obviamente ustedes saben que yo manejo una escalerita de mecanismos de defensa que es muy ilustrativa, es muy dinámica, en donde encontramos que son 12 mecanismos básicos los que toda persona mental y emocionalmente sana deben de tener. Van de la represión hasta la sublimación, pasando por la proyección, el desplazamiento, la racionalización o la justificación de las actitudes. Está dividida por 3 bloques, en donde en el primer bloque encontramos los 4 mecanismos que son básicos. Cuando tú encuentres a una persona que siempre reprime sus sentimientos, que anula los recuerdos, que niega responsabilidades o que evade circunstancias, pues estás ante una persona que está utilizando los mecanismos de defensa más básicos. En el segundo bloque tenemos que proyecta, es decir, encontramos a personas que pueden ser exageradamente criticonas con el vecino, pero nunca con ellos mismos, ¿no? Encontramos a personas que cuando una persona le hace enojar, pues no se desquita con ella, sino con nosotros, es decir, desplaza
desplaza el enojo que siente, y entonces por eso se da la cuestión del desquite con nosotros mismos. Cuando encontramos a una persona que siempre da explicaciones sobre sus actitudes o su conducta, pues encontramos que está justificando. Hay personas que no conectan sus pensamientos con sus emociones, que elaboran un discurso muy estructurado, y entonces en esa elaboración de discurso pues se ve que te explican muy bien, pero sienten muy poco, ¿no? No hay una conexión entre esa emoción y esos sentimientos. Hay personas, por ejemplo, que a través de las enfermedades que ellos mismos se provocan a nivel mental, pues atraen la atención de los demás, o generalmente ese es su finalidad a través de la somatización. Cuando nosotros estamos viendo nuestro conflicto a través de un objeto externo o de una persona a nivel externo, estamos ya simbolizando. Cuando logramos que haya una armonía entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, estamos intelectualizando. Y cuando finalmente yo logro transformar mis situaciones adversas en asuntos positivos para mi persona, pues estamos ya sublimando. Sublimando es el mecanismo de defensa, pues obviamente más alto. Se considera también que el conflicto emocional es resultante de la interacción o el inadecuado funcionamiento de las estructuras que acabamos de explicar, o la parte moral tuya es exageradamente grande y te come tu yo, y entonces ya no puedes decidir tan bien como quisieras, o la parte instintiva o la parte impulsiva de tu estructura también es muy grande y no te permite adaptarte adecuadamente a la realidad. Entonces se genera un desequilibrio, por lo que el objetivo de un proceso de terapia, por ejemplo, es recuperar la homeostasis, es decir, el equilibrio perdido, e incrementar la calidad de vida del paciente. En el caso de que tú estés en un proceso de terapia, pues generalmente se utilizan, por ejemplo, técnicas como la asociación libre y la interpretación del discurso de un individuo. Es decir, un terapeuta tiene la habilidad para decirte aquello que tú no dices mediante tu discurso. Hay un discurso que tú generalmente le manejas a la persona o al terapeuta, y hay un contenido que el terapeuta tiene que interpretar, tiene que deducir a través del análisis de ese contenido. Y entonces, pues obviamente por esto nosotros decimos que no cualquier persona pues puede dar terapia, tiene que ser una persona especializada para este asunto, para este trabajo terapéutico, en donde pues él va interpretando las interacciones de tu inconsciente, tus mecanismos de defensa, tus capacidades internas, y entonces te va ayudando a mantenerlo en equilibrio. Vamos a nuestra tercera pausa comercial y regresamos con nuestro programa de estructuras básicas de la personalidad o elementos básicos de la personalidad, y regresamos. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento, Al Cuidado de tu Mente. Muchas gracias por estarme oyendo hasta este momento. Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 del día en tu segmento Al Cuidado de tu Mente, a favor de la salud mental. Te esperamos. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez, a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones.
Ya regresamos con nuestro programa Estructuras o Elementos Básicos de la Personalidad. Vamos a continuar con nuestro bloque correspondiente y diremos ahora: ya que nosotros hemos explicado toda la estructura que ustedes acaban de escuchar hace unos instantes, vamos ahora a explicar cómo nosotros podemos identificar cómo estamos a nivel de estructura. El primer paso es que tú tienes que identificar cuáles son los síntomas con los que tu inconsciente se manifiesta. Y los tenemos que dividir en tres partes importantes. El primero es pensamientos, sentimientos y actitudes. Generalmente cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos muy cuadrados, determinantes, exigentes, demandantes, intolerantes, cerrados, lo que dice la gente es una persona exageradamente cerrada, pues ya tenemos un problema entre nuestra conciencia y nuestros pensamientos. Segundo, pues vienen los sentimientos. Todo aquello que no corresponda a lo que estás viviendo tú en la realidad y que no corresponda tampoco a lo que debes de sentir, pues viene del subconsciente o del inconsciente y por ende pues también tus actitudes. Generalmente se identifica a estas personas como personas tóxicas, ¿no? Tienen actitudes muy negativas y no solamente negativas, sino también nocivas para la salud mental de las personas que están a su alrededor. Una vez que nosotros hemos hecho esto, el segundo paso es identificar los mecanismos de defensa más recurrentes. Hay personas que siempre están evadiendo, que siempre están reprimiendo, que siempre están justificando o razonando sus actitudes, y en la medida en que va avanzando el proceso, también tenemos que identificar ¿cuáles son los movimientos internos? Los movimientos internos son aquellas sensaciones que la persona llega a experimentar en el momento en que está viviendo algo que le incomoda, que le hace sentir fuera de su equilibrio o que simple y sencillamente no le gusta y no tolera. Cuando percibe esa sensación, a esa sensación se le denomina movimiento interno. Entonces tiene que identificarlo. ¿Para qué? Para que obviamente se haga cargo de ese movimiento y lo pueda manejar de una forma correcta y adecuada, ¿sí? Una vez que ha hecho esto, pues obviamente tiene que aprender a expresarse de una forma asertiva. Hay muchos terapeutas que siempre nos han dicho a nosotros que tenemos que tener libertad para la expresión y que tú tienes que satisfacer tus necesidades independientemente de lo que la gente piense o de lo que la gente quiera de ti. Y digamos que yo considero como terapeuta clínico que este consejo pues es parcialmente cierto, porque es verdad. Tú no tienes que pasarte la vida considerando la opinión de las personas para ser feliz, pero tampoco tienes que pasarte la vida pasando por encima de las personas y entonces diciendo como alguna canción: yo soy así, así nací y así me moriré y no me importa lo que la demás gente piense. Yo pienso que lo sano, lo verdaderamente sano a nivel mental es que nosotros tengamos un equilibrio en todas estas situaciones que a veces los terapeutas nos recomiendan con muy buena intención, ciertamente, pero que pues no se puede aplicar de una forma tan literal, ¿no? Entonces tenemos que tener un equilibrio entre lo que nosotros queremos, ciertamente, lo que espera la sociedad de nosotros y lo que sentimos. Ya que nosotros identificamos la situación de los movimientos internos, tenemos que elaborar siempre, para poder resolver el conflicto, tenemos que identificar primero qué es lo que lo está generando, segundo, las herramientas que contamos para poder resolver esta situación que nos está generando conflicto, y tercero, elaborar un plan.
El plan siempre tiene que ser objetivo. Yo no recomiendo que el plan se base solamente en lo que sentimos o en lo que queremos, sino también en aquello que verdaderamente nos hace bien y que a la larga nos va a beneficiar. Esto pues evidentemente va a tener sus frutos. Si generalmente tú eres una persona que solamente se rige por lo que siente y no le agrega un poquito de razón a sus actitudes, pues puede que en cierto momento o en cierta circunstancia se equivoque muchísimo más que si analizara las cosas objetivamente. Se recomienda que nosotros utilicemos todos los mecanismos de defensa. Si bien es verdad, no van a aparecer todos en el momento, pues sí van a aparecer por lo menos los más altos o los más útiles para nuestra persona en ese sentido, y entonces tenemos que utilizarlos de tal manera que podamos nosotros resolver el conflicto, y para eso necesitamos el plan. El plan que nosotros vamos a elaborar tienes que dividirlo por fases, porque tienes que desarrollar tolerancia a la frustración, entendiendo que cualquier conflicto que tengas con una persona pues no va a ser fácil de resolver, o por lo menos no lo vas a resolver en 5 minutos, por más que te diga una persona que sí lo vas a poder hacer, pues la realidad es que a veces no. Depende de la estructura de una persona, depende de su disponibilidad, depende también del nivel de herramientas con que cuente para que tú puedas resolver un conflicto o el conflicto que puedas llegar a tener con ella. En este sentido tienes que tomarlo siempre muy en cuenta. Ya que tú elaboraste tu plan, ya que tú lo dividiste por fases, también tienes que elaborar ciertas metas. Si tú eres una persona que no tiene tolerancia a la frustración, pues una de las primeras tareas que tienes que hacer en ese aspecto es dividir tu plan, el plan de trabajo que tienes, en pequeñas metas y que puedas lograr, que correspondan a la realidad que tú estás viviendo, a la circunstancia que estás atravesando, al conjunto de personas con quienes tú estás conviviendo, de tal forma que verdaderamente tú puedas resolver el conflicto o el problema que puedas llegar a tener con una persona. Esto es lo que se recomienda, pequeñas metas. También se recomienda, para poder modificar nuestros mecanismos de defensa, que tengamos no solamente la escalerita, sino que desarrollemos un ejercicio muy importante que se denomina introspección. La introspección no es otra cosa más que la capacidad que tiene una persona para poder ver hacia adentro de sí mismo, en cuanto a la percepción subjetiva de su persona, cómo se siente, qué es lo que piensa, qué es lo que espera, qué es lo que quiere, todo ese tipo de situaciones que obviamente le van a ayudar a manejar la situación de una mejor manera. La introspección consta de una serie de pasos en las que nosotros tenemos que ir desarrollando estabilidad. El primero de ellos es lograr el silencio interior. El silencio interior es una habilidad con el que no todos cuentan. No todas las personas cuentan con la habilidad para lograr el silencio interior. El silencio interior tiene que ver con que tengas la habilidad para poder no solamente poner tu mente en blanco, sino tu interior en paz. Que tú sientas y percibas esa paz en tu interior va a hacer que tú logres ese silencio interior. ¿Para qué lo quieres? Pues para observarte, en primer lugar para observarte, para conocerte a ti mismo y para que no dependas al 100% de las opiniones que a veces las personas te den o den al respecto de ti mismo, sino que tú mismo puedas dar una referencia, un autoconcepto al respecto de tu persona. Segundo, ya que estás observándote, vas a percibir cuáles son tus cualidades. Todas las personas siempre tenemos conflicto al respecto de definir, enlistar, enumerar o exponer cuáles son nuestras principales cualidades. ¿Por qué tenemos este problema? Porque generalmente nosotros nunca observamos nuestro interior.
Otros se dan cuenta a través de nuestras actitudes cómo somos o qué actitudes positivas tenemos, pero cuando se nos pregunta a nosotros mismos, pues no tenemos esa habilidad, sino que dependemos obviamente de otras personas que nos definen y nosotros crecemos con esa creencia. Yo soy tal y tal y tal, porque resulta que mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá decían que yo era así. Y entonces yo voy alimentando sin darme cuenta esa idea de referencia. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes, de 11 a 12 del día, en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos. Qué rápido se nos va el tiempo. Ya estamos en nuestro último bloque de nuestro programa de hoy, elementos y estructuras básicos de la personalidad. Vamos nosotros ahora en este bloque. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a explicar qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a una terapia. En primer lugar, lo que hacemos en una terapia es expresarnos libremente y vencer nuestra propia resistencia. Es decir, cuando nosotros muchas veces nos negamos o justificamos que tenemos algún problema de tipo emocional o de algún otro tipo, pues elaboramos o desarrollamos lo que se denomina en psicología una resistencia. Entonces, cuando yo lo expreso, por eso es muy importante que nosotros hablemos con ciertas personas al respecto de lo que nos pasa emocionalmente, de cómo nos sentimos, porque en el momento en que nosotros nos expresamos libremente y vencemos nuestra resistencia, también proyectamos. En una terapia vamos a proyectar a través del discurso. Lo que nosotros vamos a hacer es proyectar todo lo que tenemos en nuestro interior para analizarlo e introyectarlo después. Primero lo analizamos, es decir, entendemos qué es lo que lo provoca, luego lo introyectamos una vez que lo hemos asimilado.
Primero tenemos que asimilar la situación. Muchas veces tenemos también que identificar cuáles son los sentimientos que nos genera el conflicto que nosotros tenemos y tenemos que asimilar esa situación para después introyectar. Introyectar quiere decir hacer propio. Todo lo que nosotros aprendemos todos los días lo introyectamos. Todo lo que escuchamos lo introyectamos. Lo hacemos parte de nuestra vida. Todo lo que vivimos en la realidad forma parte de nuestra vida y a eso se le denomina introyección. Hasta una telenovela, una situación tan banal como una telenovela, pues forma parte de nuestra vida en cierto tiempo e introyectamos la trama como si fuera nuestra propia vida. Ahí está nuestra proyección y lo hacemos obviamente también. No solamente parte de nuestra existencia, sino también podemos tomar partido en la trama que se está presentando en una telenovela. Es un ejemplo muy burdo, pero lo que queremos decir es que a través de la proyección, pues damos a entender cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros temores. Obtenemos en una terapia, en principio, una visión general de lo que es nuestro conflicto. Valoramos lo que es nuestro estado emocional. Muchas veces nosotros podemos decir que estamos bien, pero resulta que cuando ya lo vamos analizando poco a poco y de forma más detallada, pues nos vamos dando cuenta que emocionalmente no estamos tan bien como pensábamos. Convertimos todas estas herramientas en un medio útil para un diagnóstico, en principio, es decir, qué es lo que tengo, no para que muchas veces, esto es lo que la gente le da a veces miedo, no para que se te declare loco o no loco o si estás o no estás enfermo, no. El diagnóstico sirve simple y sencillamente para que nosotros vayamos marcando un plan de trabajo y vayamos ayudándote a superar el conflicto con el cual tú llegas. Pero como generalmente se manejan prejuicios en la cuestión de la terapia, pues nosotros nos da miedo que nos den un diagnóstico que consideramos a priori, es decir, antes de que se nos diga, ya lo consideramos como algo negativo. También en una terapia lo que hacemos es poner de manifiesto las herramientas con las que contamos y si estas herramientas le ayudan verdaderamente a enfrentarse a la realidad que está viviendo. Si es que tú no tienes alguna herramienta o algún elemento o alguna cualidad que te va a servir para enfrentar la situación que estás viviendo, pues es de considerar que tú lo tengas en cuenta, busques una terapia, busques ayuda para incrementar las herramientas que tienes. También la terapia nos da la posibilidad de contemplar la riqueza de una persona y sus matices. También nos da la posibilidad de observar la verdadera esencia de una persona y entonces nos da un bosquejo profundo de lo que es la estructura de personalidad de alguien. Por eso es recomendable que nosotros vayamos a terapia, porque la terapia nos da todos estos beneficios para que nosotros podamos conocernos lo mejor posible y podamos también nosotros tener un bosquejo muchísimo más general y objetivo de quiénes somos en realidad y no solamente nos dejemos llevar por lo que se dice de nosotros, por lo que se piensa de nosotros, sino que nosotros también tengamos ese conocimiento claro y profundo de quiénes somos en realidad. Pues con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Le doy las gracias a todos ustedes porque me han escuchado. Les espero la próxima semana con un nuevo programa aquí en Idealmente Radio en su sección de Al Cuidado de tu Mente. Espero que este programa les haya sido muy útil. Les mando un abrazo y un beso enorme. Cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio.
en Facebook como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones pone a tu disposición el catálogo de sus servicios. Te asesoramos profesionalmente en la psicología deportiva. Potencializamos el desarrollo y funcionamiento de tus habilidades físicas. Por medio de la orientación vocacional, te ayudamos a encontrar tu propio camino, brindándote asesoría para elegir tu profesión ideal. Aprende cómo afrontar una pérdida, cómo resolver y aliviar el dolor en los procesos de duelo. Fortalece la relación con los tuyos, resuelve conflictos, aprendan juntos por medio de la terapia familiar. Que el niño exprese jugando sus sentimientos y sus necesidades afectivas, viviendo la terapia de juego. Haz de tu relación de pareja una experiencia constructiva y saludable. Te asesoramos para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Afronta la negatividad y el miedo, conociéndote a ti mismo. Si detectas que tienes problemas para el control de tus emociones, tienes un espacio con nosotros para expresar tus sentimientos asertivamente. En la terapia de conocimiento interno, te analizas, aprendes cosas nuevas y crecerás. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones.